mañana, 58 minutos, momento ideal para recibir a Florencia Canal. Claro que sí. Brava. Mil gracias, Florencia, por venir. Nos produce muchísimo placer que estés cada vez que nos visitas. Hoy recorriendo otro personaje. ¿Sabes qué? Estábamos hablando recién. Claro, ¿no? estábamos hablando de Catalina. Pero digo, me parece que me permito humildemente trazar puntos en común en las diferentes mujeres a quienes retratás en tus libros. Y no es muy difícil darse cuenta que son mujeres que se han forjado a sí mismas, claro, o que se han hecho a sí mismas, o que han hecho un acto determinado y determinadas, ¿no? En esta ocasión, Catalina era uso. Sí, esto es un desafío diferente, fue un desafío diferente, gracias por invitarme, antes que nada, porque no es del continente nuestro, no es del Río de la Plata, no es del siglo XIX, es una mujer que nació en 1592 en San Sebastián, una mujer vasca. Entonces eso ya, bueno, marca una diferencia enorme con el resto de las mujeres de las que yo venía escribiendo, mujeres y hombres, ¿no?, de los que yo venía escribiendo. Pero bueno, no pude evitar quedar capturada en la historia fascinante de esta aventurera enorme, ¿no? Una mujer que, como bien decías al principio, nació en 1592, fue criada y educada en el convento, como sucedía con la mayoría de las niñas, hija de un caballero, de un noble. Y estábamos susurrando antes de que se prendiera la luz de, bueno, cómo eran las mujeres en aquel entonces, ¿no? Esta fue una mujer particular porque a los 15 años, cuando debía profesar los votos, ¿no?, como monja en el convento, entiende que esa no será una vida para ella, que eso no le provoca un futuro grato. No sabe muy bien qué es lo que quiere, lo que sabe es que no quiere... No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Exactamente. Florencia, a ver, para ir contextualizando, la entrada al convento era la consagración a Dios. No es que voy al convento a estudiar, vuelvo a casa a tomar la leche, vuelvo al colegio a estudiar, clausura. Y después me voy a dormir a casa. Claro, claro. O sea, accedo al conocimiento, pero me consagro a Dios. Por supuesto, eran las novias de Dios, así se las llamaba, ¿no? Y era una vida de entrega absoluta, digamos, dentro de esa clase, en general, todas las hijas mujeres, salvo una que era a la que se le tenía permitido casarse para tener descendencia. Por supuesto, los varones sí podían casarse porque la entrega era al rey. La consagración era al rey, ¿no? Las mujeres a Dios, el otro rey. Entonces, bueno, esta era una práctica habitual, una costumbre no discutida demasiado, aunque no te voy a mentir, no fue la única muchacha que se escapa del convento. Te diría, Manuelita Sáenz, que fue el amante de Simón Bolívar, también se escapa del convento, porque además el convento era el sitio donde se las educaba, se las criaba, claro. Estamos hablando de fines del 16, principios del 17, clausura. Estaban en la celda, ni más ni menos, así se llamaba, ¿no?, este cubículo donde dormían, donde estaban en comunidad, pero muy férrea, muy cerrada, pero sí, también acceso al conocimiento. Vale. La iglesia era la proveedora del conocimiento para los integrantes. El resto, cero. 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 No es que había un campesino que podía laburar y mandarla al convento a estudiar. Sí, era difícil, a no ser que por ahí la encontraran tirada en la calle, a una niña, un bebito, ahí estamos. A los 15 años, encuentra la llave y abre, alguien le hace un guiño. Le roba, porque era más viva que el hambre. Catalina era una chica muy despierta, brava, ya la habían cambiado de convento a un convento más riguroso, agustino,
Y en un momento se acercaba esta fecha de la consagración y decide que no será así. Además, bueno, era un sitio donde también se manejaba el poder, digamos, el propio poder del encierro, ¿no? Donde por ahí las que estaban más arriba apretaban a las de abajo, digamos, como esas películas que hemos visto donde los estudiantes en Oxford, Carrozas de Fuego era, ¿cuál era la que, no me acuerdo, que eran en los colegios de pupilos de varones que los de arriba muelen a golpe para iniciarse, cuando para iniciarse los chicos tienen que pasar por, bueno, aquí no te voy a decir qué era, pero, y además no nos olvidemos, los tiempos del rey de reyes de España, Felipe II, y los tiempos de la Inquisición. Una Inquisición reloaded, porque la Inquisición se abre con los reyes católicos, pero con Felipe II en el 1500 apretan las calavijas. Y entonces, que una chica se escapara del convento era posible y obligada criminal. Esto era un delito. Era un delito. Entonces, si era capturada, seguramente era torturada y tal vez, ¿por qué no?, asesinada. El tiempo de la quema en la hoguera, las brujas. Esto es, te quiero decir, en 1611, 12 y 13, es la última quema de brujas en España, en las cuevas de Sagarramurdi, en el País Vasco, cerca de donde nace Catalina, digamos, eran los tiempos de su fuga. Entonces, ¿por qué no pensar, bueno, me casan con Z y tal vez muera? Entonces, la única posibilidad que ella ve para sobrevivir es, porque además sabía, por supuesto, coser, bordar, estas eran prácticas también que se enseñaban en el convento, se fabrica unas modestas ropas de varón y ahí esconde sus curvas. Quiero decir, la pasa fiero, ¿no? Claro. Porque se tiene que fajar, porque se pone como unos cartones por delante, debajo de la casaca, para cubrir sus curvas, y empieza a adoptar, bueno, y empieza a trabajar para algunos caballeros, y es una trabajadora muy rigurosa y muy responsable, hasta que en un momento, bueno, y empieza a recorrer España escapando, ya transformada en una paranoica, ¿no? Creyendo que me persiguen, me encuentran, me tengo que escapar. ¿Estamos en sus 15 todavía en este movimiento? Unos pocos más, unos años, pocos años más. Pensaba también, si laburaba para alguien, que ese alguien no sospeche porque sabe latín y sabe leer y sabe... Bueno, ella sabe esconder cuando debe esconder, exhibir y exponer cuando así lo necesita. Hasta que en un momento, ya en el sur de España, cerca de un puerto en Sevilla, empiezan a buscar, soldados, marineros, muchachos que se entregaran y se apuntaran a una suerte de tropa, que no era tropa tan así, pero que se ofrecen para viajar a América, y ella se apunta, él, vestidita de varón, muchachito, y cruza el océano y desembarca en América. Digamos, es una mujer, por supuesto, vestida de varón, que viaja por primera vez. Las mujeres no podían viajar en barco, no podían viajar a América, salvo que fueran parte de, digamos, fueran familia a poblar América, de este modo, ¿no? Te vas de acá, te vas, pero te vas con un marido, no, además te vas con un marido, con un hombre que es tu marido, porque vamos a poblar las distintas colonias de España. Claro, digamos, una muchacha sola, armo la mochila y me voy de viaje. No, sinceramente no, porque la violaban, la podían matar. Quiero decir... estos viajes, ¿no?, de las fragatas, los bergantines y demás, que muchos eran para comerciar con América, otros para poblar América, digamos, distintas posibilidades, las mujeres no viajaban a bordo. Pienso en la diferencia en el siglo XIX en nuestro territorio, cuando, por ejemplo,
San Martín o nuestros grandes generales armaban los regimientos y los batallones para salir a combatir a los realistas. Había mujeres en la barraca. Claro, las mujeres eran las que se dedicaban a curar a los enfermos, a cocinar y a ofrecerse o ser violentadas por los soldados para una visita higiénica, digamos. Exactamente, ¿no? Había mujeres. En cambio, estamos hablando de estos cruces en los océanos, siglo XVI, siglo XVII, las mujeres ni siquiera cocinaban en el trayecto, en la travesía, ¿no? Quienes hacían estos trabajos que después hicieron las mujeres eran los niños, los grumetes de 8, 9, 10 años, hoy diríamos trabajo infantil, claro. Y además que por supuesto tal vez también eran víctimas del abuso de los soldados, de los marineros y demás hombres. Mujeres no había, por eso esto es realmente de una bravura y de un coraje de esta muchacha de, bueno, mirá si me descubren. Bueno, no la descubrieron, por supuesto se apuntó como alférez, peleó bajo las órdenes del rey en distintos puntos de América, en Chile, combatió contra los indios. Se transformó en una mujer disfrazada de varón, muy sanguinaria, mató mucha gente, y vos decías, nos vamos a enamorar. Bueno, me permito hacerme una pregunta. Bueno. Tal vez sí, ¿por qué no? Yo te digo, a mí me llamó mucho la atención muchas mujeres, después muchas lectoras, y lectoras jóvenes, esto me pasa por primera vez, fascinadas con esta figura de esta mujer. Bueno, hizo lo que quiso, valiente, que se quedaran muy como interpeladas. Bueno, bien, ¿no? Porque yo también tenía mis dudas. Pasa que es fácil caer en la trampa de leer con ojos de 2025 claro. Una historia de 1500 contada por vos. Es que... Tenés un macro, ¿no? Yo digo, ¿qué voy a leer de Florencia? Bueno, voy a leer una especie de Mujer Maravilla. Exactamente, o mujer, ¿no? Que se salva de todas, claro. Digamos, porque me preguntarás, pero ¿y cómo hacía? Bueno, por ejemplo, cuando menstruaba, se escapaba a los montes, se buscaba un lugar solitario para pasar esa semana, porque esto era un indicio... irrefutable. Sí, no, inequívoco. Por supuesto. Al menos de hacerte la pronuncia, perdóname. Exactamente. ¿Te estás desangrando? ¿Estás y no te morís? Claro, ¿qué pasó? No. Lorenza, bueno, sí. Hasta donde se sabe, ¿no? Es medio complejo determinar esto, pero Catalina fue la única vasca que asumió un rol militar de esta naturaleza, y para complementar, son tiempos diferentes, culturas diferentes, una vasca, otra boliviana, pero ¿algún tipo de comparación o coincidencia con Juana Zurduy? Bueno, por supuesto es inevitable relacionarlas, ¿no es cierto? Aunque Juana Zurduy tampoco fue la única mujer que combatió al enemigo, digamos, como mujer, porque además, por otro lado, Juana Zurduy era una mujer, no se estaba vestida con, sí, jubones y demás, vestida como varón, digamos, con casaca y pantalón, no era pantalón, una suerte de calzas, ya lo sabemos. Pero no disimuló su sexo. No disimuló, no se inventó, ¿no? Y sí, Catalina fue la única, es más, ustedes saben que en aquel entonces los reyes tenían sus escribidores o sus cronistas que iban, algunos tenían veleidades literarias y escribían ellos, algunos otros, de sí mismos. Claro, de su reinado, y otros tenían escribas. Entonces, digamos, en las memorias o en la crónica de Felipe IV hay un gran apartado sobre sí, la peripecia o la valentía de Catalina de Rawson en Chile, digamos. Fue una mujer, en todo caso, reivindicada
al mismo tiempo que esto sucedía. Esto que se vistiera de varón, que peleara bajo las órdenes del rey, fue la única. O tal vez hubo más, desconocemos eso. Lo que pasa con esta mujer es que al mismo tiempo que sucedían los acontecimientos, iba siendo reivindicada o mirada tal vez con asombro. Esto es lo interesante, ¿no? En un momento ella decide volver a Europa para pedir una cita con el Papa para pedir la redención, ya cuando ella confiesa que es mujer y que vuelve un poco al hábito, digamos. Mira. Dios no se va nunca. Esto es lo interesante, ¿no? Que ella rompe con Dios porque se escapa del convento, pero no abandona este halo religioso, tal vez de contrición y confesional. Esto es lo interesante. ¿Supera profesar la religión? ¿No podía ser sencillamente soy católica, no me olvido, bueno, vuelvo? Bueno, pero pensemos que esto es el 1500, claro, un rey, después ya se había muerto Felipe II, después Felipe III, Felipe IV, pero España, un país, todavía no país, pero un reinado catoliquísimo, ¿no? Con una carga religiosa brutal y que, bueno, también después va a pedirle al rey su rentita, porque dice, viejo, yo peleé para vos, ahora quiero mis morlacos, ¿no? Que, como todos los soldados que iban cobrando su renta, digamos. Esto es lo interesante, que es una mujer que por supuesto en un momento se transforma en una suerte de celebridad, todo el mundo habla de ella, todo el mundo... Hay un cuento de Kafka que hay un hombre en una jaula y que es paseado por el mundo como un espectáculo, digamos. Ella en algún momento se transforma en objeto de espectáculo donde todos quieren mirarla y admirarla y contadme, contadme. Yo creo que este es el motivo por el que ella decide cerrar sus cuentas en España y en Italia, porque va al Vaticano a hablar con el Papa, y decide que vivirá el resto de su vida en silencio y en soledad en México. Por eso creo que Dios no se le escapa nunca, porque por supuesto sin el hábito y sin la Iglesia como referente y continente, sino que esta necesidad de quiero salirme del ruido del mundo. Quiero dejar de huir. Y quiero volver a otro claustro, que es la soledad, y que no me vengan con la desmesura de la vida, el hedonismo. Terror fatal el hedonismo. Pero eso... pasar el hedonismo. Claro, es que qué impresionante cómo a veces es inevitable lo que uno carga. Esto lo podemos ver hoy porque somos ya bisnietos de Freud, ¿no? La interpretación de lo que uno va armando en la infancia. Que es inevitable, claro, ¿no? Uno puede trabajar, nosotros ya podemos pensar y trabajar la introspección y mirar y no sé cuánto. Y hacer dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, pero en ese momento, bueno, evidentemente, por más tiro, lío y cosa golda que armó Catalina de Rauso por el mundo, en un momento se da cuenta que eso no es la vida, porque ella cuando escapa a los 15 años del convento va en busca de su libertad, no libertad sexual, de ninguna manera, la libertad que es mucho más grande que todo eso, ¿no? Quiero ser libre. Bueno, en algún momento después a la vuelta se da cuenta que por ahí la libertad no es todos esos tiros, toda esa cosa, se transforma en ludópata, es jugadora, digamos... Por supuesto que también a veces es confundida, porque se disfraza también que se cree, ¿no? Hay gente que cree que es varón, y entonces muchachas quedan encantadas con este joven tan suave, porque era una mujer en realidad, con este joven sin barba, ¿no? Porque era una mujer.
y siempre zafa a último momento. Promete, hace falsas promesas, pero después no cumple como corresponde. Qué estrés, digo, ¿no? Su vida fue muy estresante, por eso digo, por ahí ese retiro a que vos hacías referencia después en México. Pero digo, ¿cómo tuvo también ella habilidad para que le perdonaran la vida cuando, digamos, cuando ella blanquea? ¿En algún momento blanquea a ella o la descubren? No, blanquea. ¿Cómo logró que le perdonaran la vida y cómo fue mirada, ¿no? Por los reyes, por el pueblo. ¿Fue una impostora? ¿Fue una ídola? Fue una impostora, ¿no? Pero ella se lo confiesa al arzobispo de Huamanga, en América, ¿no? Dentro de su viaje, ya a la vuelta de los asesinatos, de que era una pistolera directamente. En un momento me parece que eso ya es un peso, que es una carga demasiado pesada, y decide confesarse. Por eso en un punto también es una novela bastante religiosa, ¿no? Se confiesa la verdad. El arzobispo queda estupefacto, por supuesto, y de alguna manera reivindica a esta oveja para que vuelva al rebaño, porque ella en definitiva, confesando, intenta un acercamiento a la verdad, digamos. Ella estaba viviendo como una impostora. Esto en algún momento le pesa demasiado. Vuelve y es reivindicada y vuelve a la vida del convento, empieza a recorrer distintos conventos porque es invitada para que vuelva, pero claro, también después de un tiempo esto tampoco le gusta demasiado, y es ahí cuando decide: volveré a Europa, volveré a España, porque además tenía que cerrar el capítulo familiar, que es un enorme capítulo, ¿no? Porque algo que yo descubrí con esta investigación... Sus padres y su madre, como cuando se escapa. Y sus hermanos. Van al señor del convento y le dicen: escúchame, te dejé... No supieron nada de ella. Claro, para la madre estaba muerta, para el padre que la buscó hasta el último de sus días. Fue seguramente, nuevamente es una interpretación que yo hago, pero los invito a que pensemos esto, ¿no? Un padre, porque además lo que yo descubro aquí es que en el norte de España, en ese tiempo, te diría que bastante actual también, el País Vasco, Galicia, es un matriarcado brutal. Digo, por a veces los errores que hemos ido repitiendo como loros, siempre las mujeres víctimas del patriarcado, digamos, bla, bla, pues no, el norte de España era un matriarcado feroz. Las mujeres eran fortísimas, por ahí manejaban sus negocios, y la madre de Catalina, por supuesto, era una mujer vasca, era una mujer muy fuerte. Necesita Catalina, como cualquier ser humano, recomponer su historia. Piensen que lo que debe haber sido, porque por más que esta era una práctica habitual, entregar a una hija de 4 años al convento, poder visitarla una vez por mes, unos minutos, media hora, lo que fuere, esto no es gratis, ni para la niña, ni para sus padres. Bueno, de alguna manera intenta reorganizar su vida. No voy a contar demasiado lo que pasa, lean el libro, pero es muy dura la vuelta, y es por eso que en un momento ella decide: mi vida, mi mundo es en otro lado y es en soledad, porque necesito pensar, ¿no? Recapitular, por ahí necesito curar mis heridas. No sé si se curan, ¿no? Tal vez se curan en el segundo previo al último segundo antes de la muerte. Dios. Claro. Florencia, La Cruzada, mil gracias. Por favor. Por venir, un lujazo, y siempre escucharte es muy hipnótico, así que mil gracias. Por favor, por venir. A ustedes. Gracias. Vamos a un corte y cuando regresemos lo que nos queda de La Pinta es lo de menos. Dale, vamos.